les estaba comentando entonces que estas asignaturas, ¿cierto?, funcionan orgánicamente, comprensión y producción de textos 1 y comprensión y producción de textos 2. Y el foco acá está desde tercer año básico hacia arriba. ¿Ya? Ahí está el foco. Por lo tanto, todas las actividades, la revisión curricular, el diseño de actividades va a estar pensado en los cursos, ¿cierto?, que todavía no han trabajado ustedes en la línea de lenguaje, porque en literacidad estuvimos enfocados fundamentalmente en primero y hasta segundo básico, y aquí vamos a trabajar fundamentalmente desde tercero a sexto, sin perjuicio de que, sin perjuicio de que trabajemos también con las bases curriculares de séptimo y octavo básico. Y eso tiene que ver por una decisión de la carrera de seguir pensando todavía en que el periodo de educación básica, pese a lo que la ley dice, eh, hoy día, ¿cierto?, está administrado por las escuelas de educación básica. Yo me imagino que a lo mejor ustedes ya lo saben, y si no lo saben, aquí una breve reseña respecto de lo que estoy señalando. En el año 2009, cuando se promulga la nueva Ley General de Educación, se rearticularon los ciclos escolares y quedó entonces una educación básica de 6 años, de primero a sexto, luego un periodo que se llama formación general, que va desde séptimo a segundo medio, la idea era, ¿cierto?, que séptimo básico estuviera pegadito a la educación media más que a la educación básica, por una necesidad, ¿cierto?, de incorporar especialistas para trabajar con las asignaturas que ya tienen un grado de especificidad que se considera más allá de la formación de un profesor de educación básica. Y luego hay un ciclo final que es de formación diferenciada, que es tercero y cuarto medio. Ese era el panorama del año 2019, y la ley tenía que entrar en régimen el año 2016. Habían dado cerca de 8 años para que séptimo y octavo, ¿cierto?, saliera de las escuelas de básica y pasara a los centros de formación escolar que trabajan con estudiantes de enseñanza media. No obstante, hay un cálculo allí errado respecto a la reconfiguración del sistema, y las escuelas básicas, como ustedes lo van a ver en sus prácticas, como ustedes probablemente lo saben, hoy día siguen teniendo hasta octavo básico. Y en muchas escuelas de este ciclo, ¿cierto?, profesores de educación general básica siguen haciendo las asignaturas de lenguaje, de historia, de matemática y de ciencias en séptimo y octavo. Por lo tanto, y les comentaba que se extendió el plazo de implementación de esta ley hasta el 2028. Por lo tanto, es muy, muy probable que a ustedes, si van a trabajar a un colegio, les puedan dar un curso de séptimo básico, sin mayor problema, sobre todo si tienen mención. O sea, si tienen mención en matemáticas o en lenguaje, los van a mandar a los cursos más grandes, ¿ya? No sé si sabían eso. ¿Tenían alguna idea de eso? Yo lo supe en el año pasado y quedé en shock. Sí, sí. Sí, porque entonces cuando salió la Ley General de Educación, lo que hicieron las universidades era reformular su formación de profesores de educación básica, volviéndolos especialistas en estos primeros 6 años. Estamos hablando de un periodo de tiempo que va desde los 6 años hasta más o menos los 11, ¿cierto?, que tiene como máximo un estudiante que está en sexto básico. Y lo más singular de todo, ¿cierto?, es que en séptimo y octavo la asignatura incluso cambia de nombre. Esta asignatura cambia de nombre y se llama lengua y literatura.
¿ya? Se llama lenguaje y comunicación de primero a sexto y lengua y literatura en séptimo, de séptimo a segundo medio. Y es un cambio absoluto en las bases curriculares, incluso en el enfoque, en el paradigma en el que se sustenta la enseñanza de estas habilidades. Cobra vital importancia, y esto es súper importante que lo sepan, sobre todo si no van a tomar la mención lenguaje, cobra una relevancia absoluta la literatura, que funciona como pivote, ¿cierto? O como, ¿cierto? Como un dispositivo articulador del desarrollo de las habilidades de lectura, de escritura, de trabajo con medios de comunicación, y además se incorpora, ¿cierto? Un eje, porque recuerden ustedes que en educación básica tenemos tres ejes: lectura, escritura y oralidad. Y desde séptimo hacia arriba, desde séptimo a segundo medio, se incorpora un eje que se llama investigación en lengua y literatura, ¿ya? Que es metodología de la investigación, pero sostenida por la literatura. Ese profesor que hace clases en séptimo y octavo en lenguaje requiere de un dominio de un repertorio literario bien profundo, porque se trabaja a partir de obras clásicas, ¿cierto? De la literatura clásica. Estoy pensando en las obras que tradicionalmente se dan en estos cursos. Estoy pensando en la Ilíada, en la Odisea, estoy pensando, ¿cierto?, en literatura medieval, que es la que en los colegios todavía se sigue trabajando, en Lazarillo de Tormes, luego hay un repertorio de literatura hispanoamericana también, y es cosa de que si ustedes en algún momento tienen tiempo, miren los textos escolares de estos cursos y van a ver que son bastante exigentes en términos no solamente de el propio, de un profe, el propio capital cultural del profe, sino también de su manejo, ¿cierto?, de textos literarios para vincularlos con temas. Entonces, en este curso nosotros nos focalizamos básicamente desde tercero hacia arriba, ¿ya? Y puede que yo en algún momento les pida, ¿cierto?, que entre las cosas que ustedes van a tener que diseñar, ya tengan en mente un niño de quinto básico, que es un niño de 10 años, como uno de, no sé, de 13 años, que puede ser uno que está en octavo. Y hasta ahora nosotros hemos pensado y nos hemos focalizado en los niños que están iniciando su proceso escolar. Pensamos todo el tiempo en el niño y la niña de primero básico, que se acerca, ¿cierto?, a la enseñanza del código, que o el trabajo que se hace para el desarrollo de las habilidades superiores está supermediado por la lectura de cuentos, que está en pleno desarrollo de sus conciencias fonológicas, semánticas, sintácticas, que está dominando, ¿cierto?, el desafío de la escritura, que conversamos tanto el semestre pasado, de este menudo desafío que tienen los niños, y que por tanto, ¿cierto?, está en una etapa de exploración de lo que implica, ¿cierto?, leer y escribir. Aquí vamos a trabajar con niños que ya suponemos lectores y escritores, y que por tanto, ¿cierto?, lo que tenemos que hacer es afianzar el desarrollo de esas habilidades. Para esto, este curso se divide así. Miren, comprensión y producción de textos 1, que es este, tiene tres grandes temas sobre los cuales vamos a trabajar. Gramática, ¿ya? Y ahí es muy probable que haya muchas cosas que ustedes recuerden de a lo mejor algún profe de lenguaje que les enseñó algunas cosas de gramática, pero también hay muchas cosas que van a tener que aprender desde cero, ¿ya? Porque en general no es lo mismo vivenciar la gramática como estudiante, ¿ya? Yo como estudiante a lo mejor tenía algún profesor que nos hacía marcar, no sé, las preposiciones o nos hacía buscar, ¿cierto?, los elementos conjuntivos o conectores, como se llama, ¿cierto?, en el contexto escolar.
a ser un profe que sabe de gramática para poder integrarla en la producción de textos escritos. Entonces, ahí hay en el fondo que desaprender un poquito lo que uno ya sabe y reaprender. Y gramática es del tamaño del Titanic, o sea, es un área complejísima de la cual vamos a ver algunos elementos mediados por las necesidades que imponen las bases curriculares. Las bases curriculares tienen algunos objetivos de aprendizaje que dicen explícitamente que los estudiantes, por ejemplo, tienen que trabajar con verbos en determinado tiempo y en determinado modo para enriquecer sus producciones escritas. Por lo tanto, nos vamos a meter en la primera unidad de lleno en gramática. En una segunda unidad nos vamos a meter en ortografía, ¿ya? Ortografía, que aquí hay un talón de Aquiles también en la formación del profesorado en términos de dominio ortográfico o dominio de las reglas, ¿cierto?, que rigen la escritura de nuestra lengua materna. En general, yo les digo, los profesores tienen muy mala ortografía. Y lo veo todo el tiempo alrededor mío, en las comunicaciones que a mí me llegan como apoderada, en los comunicados de los colegios. Hay muy poca prolijidad, ¿cierto?, de parte de nuestro gremio en el manejo ortográfico. Y ustedes se imaginarán que un profesor que está trabajando elementos de ortografía con sus niños o niñas, porque el currículum lo mandata también, y que escribe con faltas de ortografía en la pizarra, eh, no sé, es lo mismo que un profesor que le dice a un niño, usted tiene que leer porque el leer es importante y que no le gusta leer. Po. Un profe que no le gusta leer, porque hay profes también que no les gusta leer, ¿ya? Y una tercera unidad, entonces tenemos gramática, ortografía y una tercera unidad, que es una unidad de algo que ustedes ya conocen, porque lo trabajamos en los cursos anteriores, que es vocabulario. Y lo trabajamos, recuerden ustedes que tuvimos allí un pincelazo de conciencia semántica y vocabulario, e incluso ustedes lo incorporaron en su evaluación clave. ¿Ya? En el diseño de la secuencia de enseñanza de una letra, tenían que generar estos elementos. Lo dejamos para el final, porque habitualmente partíamos con vocabulario y después se nos hacía apretado el tiempo para trabajar gramática y ortografía. Como ustedes ya vieron algunos elementos de vocabulario, esa la vamos a tirar para el final, ¿ya? ¿Cómo vamos a proceder en este curso? Entonces, para ello, yo les dejé ya hartas cosas en el aula ya. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el aula. Ahí está instalada el aula. Aquí van a estar, aquí, ¿cierto? He puesto una descripción del programa del curso junto con el archivo donde está el programa. Pero he tomado, ¿cierto?, una parte, que es la parte principal, para dejarla allí explícita. El objetivo de este curso es dominar contenidos y estrategias didácticas para la enseñanza de la gramática, el vocabulario y la ortografía. Y no vamos a aprender gramática por aprender gramática. Sí, ustedes van a necesitar un dominio gramatical más o menos profundo, pero no es para enseñarles a los niños a encontrar el sujeto y el predicado, que es una lógica en la que ya no se trabaja en el colegio. ¿Ya? No es como encierre el sujeto y el predicado, determina el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, etcétera, sino que es fundamentalmente para incorporarlo en el diseño de estrategias didácticas que permitan, ¿cierto?, fortalecer la producción escrita, la producción oral también. Esta asignatura ya corresponde al eje de formación de enseñanza para el aprendizaje, ya, de primero a sexto, que es lo que determina la carrera, pero yo les decía que vamos a estar haciendo guiños a séptimo y octavo permanentemente. ¿Ya? Por esta razón, la asignatura aborda contenidos especializados asociados a géneros textuales, que es algo que vamos a ver también, sus características léxicas, las características de los textos. Y aquí es donde yo me voy a detener la clase de hoy.
las características gramaticales de los textos, las características ortográficas que presentan para el desarrollo de estrategias y métodos para la comprensión y producción de textos que se utilizan entre tercero y octavo básico. Fíjense ustedes que ahí está el guiño. Estamos considerando que puede que usted tenga que hacer clase en octavo básico. O sea, casi, ¿cierto?, como un profesor especialista en castellano y comunicación, como lo forma la misma Católica, ¿ya? Para ello, vamos a trabajar con un enfoque colaborativo desde incorporando, ¿cierto?, ABP u otras estrategias. Acá están los documentos que yo les he dejado, que son documentos de carrera, que es una solicitud, ¿cierto?, que se hace y la van a encontrar en todas las aulas, un documento de integridad académica que tiene que ver con el buen uso de la información, la no copia, el plagio, la referencia a fuentes cuando yo estoy presentando un texto, el reglamento de prevención, acoso, ustedes saben que es un reglamento súper importante y que es muy vital que ustedes lo tengan a mano, ¿ya? Si se sienten en algún momento víctimas de alguna situación de vulneración, ahí hay un documento que les puede orientar, el reglamento de disciplina de estudiantes y el reglamento general de pregrado, donde están todos los elementos como aprobación, reprobación, qué sé yo. Y acá abajo siempre va a estar un link permanente de acceso a clases sincrónicas, ¿ya? Ustedes siempre van a pinchar ahí. Acá yo he puesto esta aula distinto a como la teníamos el semestre pasado en literacidad, con la profesora Marcela Jarpa, que es quien está en el otro paralelo. Siempre optamos por el trabajo en esto que se llama pestañas, ¿ya? Entonces, si tengo a alguien que quiera entrar. Entonces, ustedes van navegando por las pestañas, ya, esta es la primera de información general, luego si ustedes se fijan, hay hartas pestañas, dice unidad 1 sincrónica gramática, unidad 1 asincrónica gramática, y así sucesivamente, unidad 2 sincrónica ortografía, 2 asincrónica ortografía, porque este curso lo organizamos con momentos sincrónicos y asincrónicos. Es decir, es que estaba entrando el Esteban. Es decir, que van a tener, ¿cierto?, algunas 4 horas de clase presenciales conmigo y de las 6 horas totales de la asignatura, sin contar las de estudio personal, de las 6 horas de estudio van a tener 4 presenciales conmigo, estas 2, la que viene, ¿cierto?, la que viene, y de ahí se los voy a mostrar, pero lo tengo ordenado en un cuadrito, ¿ya? Creo que son las de ayer. Ya se los voy a mostrar cómo las organicé. Además, ¿cierto? Acá ya está puesta la pestaña para la evaluación clave, y esto que es, no hay nada todavía ahí, y esto que es un checklist semanal, que es una herramienta que da el aula para que uno vaya monitoreando el avance en las tareas que les vamos a ir dejando. ¿Qué hay en la primera pestaña? Ya hay cosas. Fíjense ustedes que yo he mantenido para que ustedes se sientan, ¿cierto? Sientan esto como una linealidad. He mantenido la ruta de trabajo que teníamos en literacidad, exactamente igual. Siempre voy a establecer el objetivo de la sesión sincrónica, ¿ya? Conocer el programa de asignatura y las principales orientaciones para enfrentar con éxito la asignatura, que es lo que estoy haciendo ahora. 2, gramática, ortografía y vocabulario como indicadores lingüísticos, que es lo que pretendo, ¿cierto?, dejar visto ya hoy día. ¿Cuáles son nuestras palabras claves para esta semana? Materia conocida para ustedes, los 7 niveles lingüísticos de Jolivet, ustedes ya los conocen, los manejan y hasta cierto punto, ¿cierto? Para llegar al nivel 4 no tienen ningún problema. Y vamos a ver entonces hoy día los niveles 5, 6 y 7, que son aquellos que ustedes saben que existen, pero que algunos por ahí tímidamente los incorporaron como indicadores en el trabajo que hicieron para la enseñanza de la letra. Luego, recursos. Hoy día tienen 3 presentaciones, una con el PPT de los niveles lingüísticos,
otra con las bases curriculares que no creo que vamos a alcanzar a ver hoy día, y un PPT-3 que son las orientaciones de la asignatura que es con el que voy a comenzar ahora. Recuerden que aquí había cápsula, ¿cierto? No aplica en esta sesión presencial, pero cuando haya que reforzar algo, yo tenga que dejarles, por ejemplo, un podcast, un videíto, un video grabado por mí con instrucciones, va a estar señalado donde dice cápsula. Y además, en la sección para saber más, les he dejado, ¿cierto?, 2 vínculos a videos de apoyo para meterse en el tema de gramática. Uno sobre conciencia sintáctica, el desarrollo de la conciencia sintáctica en el niño, que es nuestro piso para trabajar gramática, y el otro tiene que ver ya con la enseñanza de la gramática. Bien, entonces, en esta carpeta dice handbook. Handbook. Es una palabra con lo que ustedes se van a tener que familiarizar, porque con la profesora Harpa nosotros trabajamos en relación a handbook. Este curso lo vamos organizando en torno a un cuerpo de lecturas. Van a tener un handbook de gramática, un handbook de ortografía y uno de vocabulario. ¿Qué es un handbook? Es una colección de papers, capítulos de libro, artículos que son vitales como lectura de referencia y como construcción del conocimiento teórico de este curso. Cuando ustedes pinchen aquí, van a abrir 5 lecturas, de hecho están ordenadas, ¿cierto?, con números, 5 lecturas. Esas son las 5 lecturas de la unidad, ¿ya? Son las 5 lecturas de la unidad. Y evidentemente, ¿cierto?, estas lecturas van a ser monitoreadas en un control de lectura que va a haber, ¿cierto?, en algún momento que yo ya les informaré. Y semanalmente vamos a ir trabajando a uno de estos textos. Ya esta semana debiéramos tener a Romero, Ginés y Trigo 2020, es un artículo muy nuevo, ¿cierto?, marcado en nuestro calendario de lectura. ¿De qué trata este artículo? Ustedes ahí lo descargan y se llama Donde habita el olvido, recuperando el lugar de la gramática en las aulas, ¿ya? Y que tiene que ver fundamentalmente con el papel de la gramática en la enseñanza de la lengua. Es estos son unos investigadores españoles, ¿cierto?, que hacen una suerte primero como de síntesis histórica de la enseñanza de la gramática para luego cuestionar el lugar de la gramática en la enseñanza de la lengua y el cambio de enfoque desde una gramática normativa hacia un paradigma de manejo de la lengua. Entonces, esa es una primera lectura. Luego está Garrido y Romero, qué sé yo, son todas con un enfoque didáctico de la enseñanza de la gramática. Aquí no van a encontrar así como un manual de gramática, eso lo voy a ir viendo yo con ustedes después, pero aquí son solo artículos que nos permiten construir teóricamente este concepto. Entonces, ahí está el handbook y está en esa carpetita. Y acá abajo yo les he dejado una carpetita que dice presentaciones. Antes de mostrarles las otras pestañas, les voy a mostrar esta que es súper fundamental, que es la que les va a permitir a ustedes organizarse en el desarrollo de la asignatura. Ya. Entonces, aquí tenemos, voy a mover esto para el lado, vamos a agrandar acá, orientaciones académicas para EVA 285, ¿cierto? 2021. Ahí estamos, estoy yo y está la profesora Marcela Harpa, que está en el paralelo de al lado. Entonces, ¿en cómo se organiza esta presentación? Primero, cómo se organiza el curso, cuál va a ser nuestra metodología de trabajo, qué vamos a hacer en las sesiones sincrónicas, qué vamos a hacer en las sesiones asincrónicas, cómo se organizan las evaluaciones y la normativa de funcionamiento de la asignatura. Entonces, partimos. Ahí ustedes me pueden hacer preguntas si las tuvieran. Voy a achicar un poquito aquí para que, porque yo tengo el recuadro ahí. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está lo que Profe, Dígame.
No se ve el PPT. Ya, A mí todavía me sale el aula. muy Sí, a mí bien. también. Ya, ahora lo debieran estar viendo, ¿ya? Entonces, es este el PPT, se los voy a mostrar de nuevo para que sepan cuál es. Este, orientación, lo están viendo, ¿cierto? Sí, Ya, súper. ahora sí. Ya, entonces ahí está el recorrido que yo les había dicho y acá está la estructura del curso. Vamos a ver gramática, ortografía y vocabulario. Todos ellos confluyen a la enseñanza de la lengua desde un enfoque comunicativo, que es algo que lo vamos a discutir porque así se definen las bases curriculares. Dicen que la enseñanza, ¿cierto?, de la lectura, la escritura y la habilidad está puesta en un enfoque comunicativo, que ya discutiremos qué, porque no es el único enfoque, ¿ya? Y los géneros discursivos. Aquí vamos a ver lo que habitualmente se denomina tipos de texto. Cuando hablamos, ¿qué tipos de texto hay? Entonces, en la escuela, por ejemplo, se usa una nomenclatura que organiza los textos en literarios y no literarios. Hasta literacidad trabajamos fundamentalmente con textos literarios en el taller que tenían con la profesora Jocelyn, pero trabajamos con textos no literarios en la secuencia de enseñanza de una letra, porque trabajamos con fichas, con afiches, con carteles, con infografías, con tarjetas de invitación. ¿Con qué más? Estoy pensando en todas las cosas que vi en sus evaluaciones clave con, bueno, el afiche fue como el texto rey, con carteles, con carnet de vacunación, ya les voy a mostrar, ¿cierto? Trabajamos fundamentalmente con textos no literarios para la enseñanza de una letra, pero trabajamos muy fuertemente textos literarios, por ejemplo, cuando estábamos viendo conciencia semántica, ¿ya? Entonces, aquí vamos a trabajar con esta lógica de los tipos de texto. ¿Qué significa que un texto sea literario, no literario? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son esos textos literarios? Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, los géneros. La fábula, la leyenda, el mito, el cuento, la novela infantil, ¿ya? Vamos a ver textos no literarios, que ustedes ya lo conocen, la infografía, el afiche, de alguna manera la carta, ¿cierto? Que la carta es un género que se mueve ahí entre el límite de los dos géneros, etc. Entonces, todo lo que vayamos viendo en gramática, en ortografía y en vocabulario, lo vamos a ir haciendo pensando en aprender también las características de uno de estos géneros, ¿ya? Esto es desde lo conceptual. La idea es fortalecer el conocimiento conceptual de ustedes como profesores, ¿ya? Y fortalecer la aplicación de estrategias para la enseñanza de la lengua y su ejercitación en contextos de uso presencial y online. Que no le podemos hacer el quite al online sabiendo, ¿cierto?, que llegó para quedarse. En lo procedimental vamos a tener, ¿cierto?, trabajos individuales, trabajos en parejas y trabajos en grupos de 4. O sea, son todas las posibilidades de agrupación. Por lo tanto, como ustedes se están reorganizando como paralelo, tenga siempre a mano su dupla o su cuarteto. Y allí es súper importante que ahora y no a fines de la unidad me digan, profesora, yo pertenezco, cierto que son los casos de siempre y está bien, eso pasa, profesora, yo soy de otro curso y no conozco a nadie de este, había un WhatsApp en este curso y yo no me enteré. Entonces, lo digo para que ustedes vayan pensando en que cuando les toque trabajar de a 4, ¿cierto? No puede venir un grupo de 6 y uno de 3. Ya, eso para que ustedes lo vean. Y en lo actitudinal ya están los documentos que les subimos respecto a integridad académica, ojalá puntualidad en el acceso a las sesiones sincrónicas, actitudes de respeto, que yo sé que ustedes las tienen,
Ya, yo creo que en esta carrera al menos uno no pasa sobresaltos, como que haya situaciones de burla, de maltrato, de acoso, así al menos, por lo menos en las clases que se hacen en esta lógica. Ya. Entonces, vamos a tener sesiones sincrónicas y asincrónicas. Aquí en esta diapositiva, esta es súper fundamental, está la distribución semanal. Los miércoles en claves 10, 11 y 12, ¿ya? Clave 10, 11 y 12, que es la clave de ayer que no tuvimos, vamos a tener exposiciones de contenidos conceptuales en la 10 y 11, es decir, los miércoles, eso es, miren, se los voy a mostrar acá, denme un minutito, por si todavía ustedes andan por ahí medias perdidas. Acá, miren, acá hay un ejemplo de horario. Este es 10, 11 y 12, los miércoles desde las 15:05, 10, 11 y 12. Ahora estamos en este bloque, en este de acá, ¿cierto? Este día vamos a tener... ¿Ah? Profe, Se no ve, se ve de nuevo. no No, se no ve, está transmitiendo. ¿verdad? Es que no sé por qué Zoom me está pidiendo que cada vez que comparto algo, tengo que compartirlo en pestañas distintas. ¿Dónde está el horario que les estoy? Es la pantalla de mi computador. Ya, aquí está. Ya. Parece que hay alguien que quiere entrar. Admitir. Ya. Entonces, fíjense ustedes, estas claves de aquí, los miércoles, desde las 3 a las 5, van a ser nuestras sesiones sincrónicas. Y, vamos a cerrar acá, acá vamos a ver qué ocurre, ¿ya? ¿Qué ocurre? Entonces, como esto está acá, ¿dónde está mi PPT? ¿Lo están viendo el PPT? Ahora sí. Ya. Sí. Entonces, vuelvo a donde estaba. Los miércoles claves 10, 11 y 12 son sincrónicos. ¿Ya? Dijimos que íbamos a tener 4 horas sincrónicas. Ya, 4. Y entonces los miércoles vamos a tener exposición de contenidos conceptuales, revisiones de talleres o interrogaciones orales al azar de los contenidos teóricos, ¿cierto? Ahí debiera decir aplicados, ¿ya? Y los jueves, voy a volver a bajar acá, para que vean el horario, los jueves, tienen que estar viendo mi computador en este minuto, los jueves, ¿cierto? Ay, tengo un error aquí, espérense. Déjenme anotarlo para dejárselos corregiditos y que no tengan problema. Los jueves, las claves 7 y 8 son sincrónicas, lo vamos a corregir al tiro acá, ¿ya? En el PPT. Tiene que decir aquí, 7 y 8 son asincrónicas, ¿ya? Asincrónicas. Y aquí, jueves, ya se los voy a explicar, clave 9 es también sincrónica. Creo que quiere entrar alguien, denme un minuto para recibirle. Ya. ¿Quién quiere entrar? A ver. ¿Alguien que... Ya. Listo. Ya. Entonces, todo de nuevo. Ahí está. Miércoles tenemos 3 claves que van a ser sincrónicas, desde las 3 a las 5. Y los jueves, ¿cierto? La clave 9, que es la de después de almuerzo, también, ¿ya? Y esa clave, esto lo voy a mover para acá. Ya. Esta es para trabajo personal de taller, para lectura. Y taller. Ya. Vamos a quitar la negrilla. Ya. Entonces, nos juntamos los miércoles y los jueves solamente la clave 9, que viene siendo esta de acá.
Miren, la clave 9. Las desde las 14:30 a 15:05. ¿Qué voy a hacer en esas claves? Ayudantía de acompañamiento del handbook, ¿ya? Por ejemplo, los que tienen dudas, la próxima semana ya tenemos un texto que tiene que venir leído. Si tienen dudas, acompañamiento a la realización de los podcasts, que es parte de la metodología de trabajo que vamos a tener en esta asignatura, que lo voy a ver la próxima semana, repaso de materias para evaluaciones y consultas de cátedra. O sea, es una hora, ¿cierto?, de una suerte de ayudantía, pero lo grueso de las clases se va a desarrollar miércoles claves 10, 11 y 12. El jueves en claves 7 y 8, esas son horas asincrónicas. Estaba bien lo que había hecho. Aquí está. Jueves claves 7 y 8 son horas asincrónicas. El trabajo en este tiempo es autónomo, pero dirigido con tiempos determinados. Todas las actividades que se desarrollan en este tiempo deben ser subidas al aula como tareas, en la viñeta que corresponde en el aula virtual. Todos los trabajos, talleres, foros, actividades de ejercitación, etcétera, que se den en tiempo de asincronía, valdrán un 15% de la cátedra o el control de lectura según corresponda. La no entrega de uno de estos implica que se le resta el 15% del puntaje final obtenido, ¿ya? Entonces se los voy a explicar. Vamos a tener entonces estas horas de sincronía y de asincronía. En sincronía yo voy a avanzar con materia y en asincronía ustedes van a avanzar, ¿cierto?, en las actividades que tengan que realizar, ¿ya? La suma de esas actividades, déjenme beber un poquito de agua. La suma de esas actividades es el 15% de la nota final de, por ejemplo, los controles de lectura o las lecturas del handbook. Tenerlas todas hechas. Y yo las voy a ir trabajando clase a clase. Si ustedes no las tienen, ¿cierto?, van a ver afectado su porcentaje de este 15% de asignación. Entonces, vamos a ir de nuevo. Ahí está. Vamos a tener sesiones sincrónicas, miércoles 10, 11 y 12 y jueves en clave 9. Vamos a tener sesiones asincrónicas, ahí quedó ordenadito el PPT, los jueves en clave 7 y 8. ¿Qué más? ¿Qué evaluaciones vamos a tener en este curso? 3 controles de lectura. Voy a beber un poquitito de agua. Tres controles de lectura, uno por cada handbook, uno de gramática, uno de ortografía y uno de vocabulario. 2 cátedras que van a ser de aplicación, ¿ya? Evidentemente, ¿cierto? Son desarrollo de secuencias didácticas de los contenidos que estemos viendo. 2 podcasts por estudiante, que ya la próxima semana les voy a explicar cómo vamos a construir estos podcasts. Y la evaluación clave, ¿ya? Como actividades formativas, ¿cierto?, que van a ir quedando para que ustedes trabajen, van a haber talleres y guías de ejercicio. Y evidentemente, ¿cierto?, va a haber un seguimiento de las actividades que se relacionen, que se realicen en asincronía en el aula, y un 15% de la evaluación de este seguimiento va como nota sumativa a la evaluación, ¿cierto?, por ejemplo, de uno de los controles de lectura. Si hemos sumado, por ejemplo, 2 o 3 talleres antes de que tengamos el control de lectura y esos talleres han sido referidos a uno de los textos, esos van a ser los que forman parte de este 15%. Entonces, aquí también están hipervinculados los documentos. Eso está en el aula. Eso es lo que está en el aula, ¿ya? Estábamos aquí, en la primera unidad. Fíjense ustedes que yo he replicado
la pestaña, pero aquí dice asincrónica. Y lo que hemos hecho aquí, en ambos paralelos, es dejarles aquí aquellas cosas que ustedes van a tener que trabajar los días jueves en claves 7 y 8, que son las horas asincrónicas. Y aquí ya hay un cuestionario, que es el cuestionario del texto que yo ya les mostré, de Romero, Jiménez y Trigo, que es este de aquí abajo, que lo abrí delante para mostrárselos, que es la primera lectura que tenemos en el curso, que la vamos a trabajar la próxima semana, y este es un cuestionario de naturaleza individual. Ahí está, cuestionario de lectura crítica, hay unas instrucciones allí, ¿cierto? Y lo que van a tener que hacer es contestar estas preguntas. ¿Qué postura tiene usted respecto del debate clásico de la enseñanza de la gramática? Esto evidentemente luego de haberlo leído. Justifique su respuesta desde la mirada pedagógica como futuro profesor. Identifique 3 conceptos o ideas planteadas por los autores que usted no entiende o desconoce. ¿Ya? A continuación, busque en la web su significado y explique a qué se refieren. Por ejemplo, yo les dejé aquí metalingüístico. Si usted no sabe lo que es metalingüístico, a pesar de que debiera saberlo, porque este es un concepto que lo trabajamos en literacidad 1, lo pone ahí. Entonces usted va a tomar su lectura, donde teníamos ya, vamos a mirar al azar así, supongamos que estoy pensando en conceptos que ustedes podrían de esta lectura no conocer. A lo mejor hay muchos más. Por ejemplo, si usted no tiene claridad sobre lo que significa normativo, ¿ya? Que es súper importante aquí para entender el cambio en el paradigma de la enseñanza de la gramática, esta palabra la lleva, ¿cierto?, a esa tablita y busca su significado, ¿ya? Por ejemplo, puede ser no solamente una palabra, puede ser un concepto. Por ejemplo, competencia lingüística. Entonces, lo que usted hace, ¿cierto?, es que se va a la tabla, pone aquí competencia lingüística. Parece que hay alguien que quiere hacer ingreso. Ya. No me deja avanzar si tengo a alguien pidiendo en la sala de espera. Competencia lingüística. Y va, entonces, dice allí a la web y usted busca este concepto, lo va a encontrar, ¿cierto? Competencia lingüística. Ahí está Wikipedia, ojalá avancemos de Wikipedia, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, es la habilidad de usar y manipular las reglas fijas de una lengua, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer aquí. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿cómo plantean los autores la idea de transposición didáctica para la enseñanza de la gramática? En el texto está explicado lo que significa transposición didáctica, ¿ya? Es que es en el fondo cómo yo transformo el conocimiento gramatical en un conocimiento útil para ser enseñado en el aula, y explique las fases de la gramática pedagógica que plantean los autores. Para ello puedo usar un esquema, un mapa conceptual o utilizar alguna aplicación online, ¿ya? Entonces, este taller, ¿cierto? En el caso nuestro, tiene que estar subido al día jueves 19, porque yo lo voy a trabajar en la hora asincrónica, perdón, en la hora sincrónica que tenemos los jueves. Entonces ustedes tienen que leerse el paper y tener el taller listo y subido. Para eso van a encontrar, ¿cierto?, en el aula una pestañita que les va a permitir, ¿cierto?, la subida. Déjenme buscar dónde está. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea tarea asincrónica va a estar en esta pestañita.
Y este es uno de las tareas que van sumando para ese 15% que tengamos, ¿cierto?, considerado para el handbook de lectura. Además, yo no les he subido todavía, pero les voy a subir el cronograma sesión a sesión. Fíjense ustedes que estamos aquí, paralelo 2. Me quedo pegado acá. Paralelo 2, ¿ya? Aquí estamos, sincronía, presentación del programa del curso y modalidad de trabajo, conceptos relevantes de primera unidad, ¿ya? Y aquí está el taller asincrónico, que está la lectura. Como no tuvimos la sesión de ayer, yo asumo que ahí les doy ese tiempo para que ustedes avancen en este paper que les acabo de mostrar, y ese es el primer taller asincrónico a revisar el 18 de agosto, que es la próxima semana. La horita esa que tenemos suelta los días miércoles, ¿ya? Y el 19 yo ya avanzo con materia. ¿Qué más tengo que mostrarles del aula? A ver. Estoy volviendo al aula. Eso. Consultas y dudas hasta aquí. Disculpe, profe. Dígame. Hola. No sé si mi pregunta es tonta, pero ese Nunca taller una se va pregunta a tonta. enviar ¿Mm? en una pestaña ¿Mm? del aula. Sí. Ah, ya. No, pero pregúntame Porque, de nuevo, es que no entendí bien. es que ese taller que es para el 18 de agosto se entrega. Sí. O sea, se Ah, sube, sí, se sube. ya. Sí, se Ok. sube. Yo voy a activar la manito esa que tiene como una tarjetita que se va entregando para que ustedes suban el taller, ¿ya? Ahora, ojo, los talleres, tenemos esta hora de los días jueves en la tarde para revisarla, ¿ya? Es muy probable que no pueda hacer una revisión uno a uno. Esta asignatura tiene cuenta con 2 ayudantes. Las ayudantes ahí van a jugar un rol fundamental. Y cuando yo les mostraba un PPT decía seguimiento. Ellas van a hacer un seguimiento de aquellas cosas que han sido subidas al aula, ¿cierto? Y yo voy a tomar siempre al azar, como decía, un par de talleres, y a partir de ese par de talleres es que yo voy a hacer la retroalimentación, ¿ya? Por lo tanto, si usted lo ha hecho y lo ha subido, puede que le toque, que yo lo descargue y a partir de su respuesta haga la retroalimentación del taller, ¿ya? Esa es la modalidad. Por lo tanto, el jueves 18 el taller ya debe estar arriba y ese día ya van a tener, ¿cierto? Probablemente el taller que viene subido para esas 2 horas sincrónicas. No se olviden, yo sé que esto es terrible que yo se los diga, pero una asignatura como esta, aparte de tener 6 horas, tiene 5 horas de estudio semanal, ¿ya? Cuando entremos a gramática, créanme que gramática puede ser un contenido súper duro, por lo tanto va a haber que estudiar, porque yo les decía, o sea, la gramática hay que aprenderla un poco desde cero, ¿ya? Porque puede que ustedes hayan visto algunas cosas, pero las vieron como estudiantes, las vieron en uso, no las vieron, ¿cierto? No vieron los fenómenos gramaticales de manera aislada para después entender cómo hacemos esta transposición didáctica para incorporarlo en el fortalecimiento de la producción escrita fundamentalmente. Bien, vamos a entonces voy a volver a compartirles la pantalla. Vamos a cerrar el calendario, vamos a cerrar esta presentación que ya está subida y estaba corregida, estaba bien. ¿Ya? Y vamos a ir entonces a esta carpetita que dice presentaciones. Y vamos a trabajar desde lo conocido. Se está abriendo una presentación en este momento. Vamos a trabajar desde lo que ustedes ya conocen para poder entender cuál es el sentido de aprender
fundamentos de gramática, de ortografía y de vocabulario y su didáctica, ¿cierto? En esta asignatura. Entonces, yo aquí estoy partiendo con algo que ustedes ya conocen, que son los 7 niveles de competencia lingüística que los trabajamos, ¿cierto?, el semestre pasado. ¿Alguien me puede decir cuál era el nivel 1? ¿Cuál era el nivel 1? Parece que era uno de contexto. Muy bien, contexto, muy bien. ¿Cuál era el nivel 2? Ya, pues, contexto. Entonces la profesora había llegado a la sala con un afiche que decía tal cosa y a partir de eso ustedes construían. ¿Cuál era el nivel 2? El de conocer los parámetros de la situación de comunicación. Muy bien, Sofía, los parámetros de la situación comunicativa. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién? ¿Quién lo manda? ¿Quién es su emisor? ¿Quién es su receptor? ¿Cómo llegó? Perfecto, muy bien. ¿Cuál era el nivel 3? ¿Cuál era el nivel 3? ¿Nos ha Profe, llegado? no estoy segura, pero ¿puede ser la lectura No, silenciosa? No, no. no me acuerdo. El tipo de texto, ¿no? De El conocer tipo de de texto, texto. muy bien. Lo que tú decías, Danay, era la secuencia de interrogación de texto, que era el paso 2, que era la lectura silenciosa. Sofía, sí, el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es este? Ah, es una carta. ¿Y cómo es una carta? Ya, nivel 4. ¿Cuál era el nivel 4? Porque la mayoría de ustedes llegó hasta nivel 4. Parece que era algo que ver con la estructura del texto. Muy bien, era la estructura del texto. Genial, perfecto. Entonces, recuerda que en el curso anterior trabajamos con el modelo de interrogación de texto de Joseph Jolivet. Ya, ustedes ya lo conocen, de hecho, lo que decía Danay ahí decía lectura silenciosa, claro, era cuando tú confrontabas a los niños y niñas con el texto. El modelo de interrogación de texto se funda en 3 aspectos, porque lo vamos a seguir trabajando casi forever, el modelo de interrogación de texto. La organización de la situación contextual, que genere la necesidad de leer y escribir. Recuerden ustedes que decíamos, no les vamos a enseñar la letra por sí misma, vamos a crear una situación que motive la necesidad de aprender la J, ¿ya? Y ustedes se dieron vueltas ahí, hartos cabezazos contra la pared, armando esta situación. Luego, el segundo elemento fundamental aquí era la selección de uno o más textos para trabajar en el aula. Entonces ustedes decían, ya, voy a trabajar desde el afiche para que ellos luego o construyan otro afiche, o construyan una invitación, o construyan una tarjeta, etcétera, ¿ya? Y la identificación de los niveles lingüísticos que iban a trabajar y sus correspondientes índices. Eso fue lo que ustedes hicieron buena parte del semestre pasado. Crearon una situación, ¿cierto? Esa situación estaba fundada en algunos textos que ustedes iban a usar para modelar esa situación. Y el tercer elemento era, ya, ¿y qué niveles vamos a trabajar? Vamos a trabajar siempre en la identificación de los parámetros de la situación comunicativa, vamos a decirle a los niños qué tipo de texto es este, y luego vamos a decir cómo es este texto. Los niveles lingüísticos, también ustedes lo hicieron y lo saben, guardan estrecho diálogo con los objetivos de aprendizaje. Ya se los voy a mostrar, tomé algunos ejemplos. También ustedes saben que estos niveles o índices lingüísticos le permiten al profesor o profesora tomar decisiones respecto de lo que va a privilegiar en el desarrollo de la clase para, ¿cierto?, el desarrollo de las habilidades superiores que decíamos que eran leer y escribir. Miren, esto hicieron ustedes. Aquí estaba. Fíjense ustedes que aquí es donde están ustedes. Noción de contexto, parámetro de la situación comunicativa, el tipo de texto, ¿ya? Ahí están sus elementos, textos funcionales, textos literarios, cómo era ese texto o superestructura,
cómo se organizaba espacialmente, en su organización interna, etc. Y lo que vamos a hacer en este curso es trabajar estos 3 niveles que restan. Los conceptos de lingüística general, conectores, temas semánticos, puntuación. Nivel 6, lingüística de la frase, sintaxis, vocabulario, ortografía. Y nivel 7, palabras y microestructura. Para la lectura, por ejemplo, palabras conocidas y nuevas. Para la escritura, grafemas, sílabas, marcas textuales. Ahí están los elementos. Recuerda que ustedes ya trabajaron los 4 primeros niveles. Nivel 1, los índices que dan testimonio del contexto de la situación y del contexto textual en que se inserta el texto que se lee. Cómo llegó a la sala, ¿cierto? De dónde provino, qué pasó en la sala de clases con ese texto. Nivel 2, las huellas de los principales parámetros de la situación de producción de ese texto. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo se manifiesta esto en el texto? ¿Dónde, cierto, dice nuestro nombre? ¿O dónde dice, se acuerdan de el plan Escoba, que era el que yo les mostré, que los niños decían, era el señor de la imprenta, y finalmente se dieron cuenta que era la municipalidad, porque uno de los niños reconoció, ¿cierto?, el logo de la municipalidad de Quintero. Nivel 3, las características que permiten identificar el tipo de texto y justificar esta identificación. ¿Qué tipo de texto es? Y nivel 4, las manifestaciones observables de la superestructura del texto. ¿Tiene una silueta característica? ¿Tiene una lógica interna funcional? ¿Un inicio y un cierre específico? Esto ustedes ya lo dominan. Y aquí hay ejemplos, miren, estos ejemplos están tomados de las evaluaciones claves del semestre pasado. Fíjense ustedes ahí. Este es nivel 1. Este ejemplo es esto que está aquí atrás, miren. Algo que ustedes ya saben también. Esto. Los niveles lingüísticos guardan estrecho diálogo con los objetivos de aprendizaje. Entonces recuerden ustedes que en la evaluación clave tenían que decir cómo se vinculaban los niveles con los objetivos. Entonces aquí tenemos una compañera que lo puso así en su evaluación clave, vinculación de los objetivos con los niveles lingüísticos. Le faltaron ahí, ¿cierto?, las cremillitas. Entonces, para el OA18, que era comprender textos orales para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo, lo vincula con los niveles 1 y 2, comprender el contexto en que se desarrolla el texto y cómo llegó a manos del lector, e identificar elementos de la situación comunicativa. Aquí hay otro ejemplo tomado de la evaluación clave. Por ejemplo, aquí la compañera, ¿cierto?, puso el eje de lectura OA6, vinculándolo con el nivel 1. ¿Ya? Esto es ejemplos de nivel 1 construidos en las evaluaciones claves del semestre pasado. Ustedes dijeron, nivel 1, contexto. Y ahí está, cómo lo trabajaron. El contexto y proyecto. El texto surge de la necesidad de hacer un regalo para el Día de la Amistad. Cada uno piense en la situación que construyó. Los alumnos y alumnas han decidido crear una carta para un amigo, la cual será entregada en una convivencia. Acá, ¿cierto?, hay otro que tiene que ver, ¿cierto?, con una situación que construye esta compañera, en que los estudiantes están viendo, ¿cierto?, ciencias naturales, y a ella le había tocado la ñ de ñandú, ¿ya? Y usa el texto de ciencias naturales como contexto para aprender acerca de el ñandú y entre medio meter la enseñanza de la ñ. Aquí hay ejemplos de nivel 2. Una compañera quiere entrar, eso debe haber sido hace mucho porque ya. Aquí hay ejemplos del nivel 2, parámetros de la situación comunicativa. Esto también están tomados de sus propias evaluaciones claves. Los y las estudiantes identifican el emisor, el destinatario, el mensaje con el texto de interrogación, e incluso, ¿cierto?, esta compañera o compañero lo puso así. Aquí también, la docente lee la ficha en voz alta, entonando las partes donde los niños acertaron, y luego hace preguntas.
¿ya? ¿Quién escribió esta ficha? ¿Para quién va dirigida? ¿Con qué propósito? Etcétera. Ejemplos de nivel 3, que era cierto tipo de texto. La docente les presenta otros tipos de textos de carta como ejemplo y les explica que este es un tipo de texto muy particular para luego preguntarles cómo es una carta y hacer el salto, ¿cierto?, a el nivel 4. Aquí hay otro ejemplo tomado también de otra evaluación clave. La profesora les pregunta en la confrontación, ¿qué texto será el que vamos a leer? Los niños y las niñas comienzan a hacer deducciones a partir de lo que leyeron. Y los niños dicen, un afiche, una ficha informativa, un cartel, ya, tipo de texto. Ejemplos de nivel 4. Ahí están las siluetas de los textos. Miren este. Silueta. ¿Dónde escribimos a quién va? ¿Cómo sabemos quién la manda? ¿Le pondrías tu nombre al sobre para que tu amigo supiera quién la mandó? ¿Dónde escribimos quién la manda? Aquí hay otro de una compañera que trabajó con el carné, ¿cierto? Vamos a recopilar lo que hemos aprendido para que podamos crear el nuestro. Y aquí está la estructura del carné. Y aquí hay uno referido a una carta, ¿ya? Esto ustedes ya lo hicieron, lo manejan, lo dominan y lo vieron el semestre pasado. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es trabajar aquí, fíjate, en los niveles 5, 6 y 7. ¿Ya? Y vamos a estar volviendo permanentemente a los niveles al menos 2, 3 y 4. Fuertemente vamos a trabajar, ¿cierto?, los niveles 3 y 4, más el 5, el 6 y el 7. ¿De qué se trata el nivel 5? Son las manifestaciones del funcionamiento lingüístico a nivel del conjunto del texto. Por ejemplo, opciones de enunciación, marca de persona, y ahí vamos a aprender los pronombres personales. Sistemas de tiempos, los verbos. Referencias de lugares, los adverbios de lugar, ¿ya? Sustitutos, conexiones, y aquí vamos a ver conjunciones, ¿ya? Sustitutos, aquí vamos a ver pronombres personales. El contenido semántico y su progresión a través del léxico. La puntuación, los cambios de línea, las mayúsculas, etc. Vamos a trabajar el nivel 6, que son las huellas útiles del funcionamiento lingüístico en el nivel de la frase. Por ejemplo, marcas de relaciones, terminaciones verbales, relaciones de personas, los determinantes, los términos más portadores de significado para este texto preciso y cuyo reconocimiento, ¿cierto?, por el medio que sea, es casi inevitable, es decir, palabras claves que están en un texto. El significado de la puntuación de las frases o qué es lo que pasa cuando no hay puntuación. Y el nivel 7, que son las palabras y la microestructura, que está dividido en dos conceptos. Delimitar los diversos modos de reconocimiento de las palabras, por ejemplo, las ya conocidas, ya fotografiadas por el niño en su mente, las palabras nuevas que se pueden adivinar gracias al contexto, esto lo vamos a ver en la tercera unidad de vocabulario, la identificación de letras o sílabas que las componen, las palabras nuevas que es capaz de descifrar un niño porque es capaz de separar su raíz, ¿cierto?, con el lexema, o es capaz de ponerla en una familia de palabras, y además detectar los grafemas, minúsculas y mayúsculas, que se sabe aislar y nombrar, combinaciones de grafemas más frecuentes, que esto nos sirve para ortografía, ¿ya? Varios grafemas para un mismo sonido, los conjuntos más corrientes, BR, CR, ¿ya? Las combinaciones significantes que constituyen prefijos y sufijos. O sea, todo lo que está allí tiene que ver con los niveles 5, 6 y 7. Y es justamente, ¿cierto?, lo que vamos a incorporar en este curso, haciendo el tránsito desde el modelo de interrogación de textos que ya teníamos hasta, que ya teníamos en términos de los niveles, hasta estos que vienen.
¿Qué les recomiendo yo en este curso? Por ejemplo, que ustedes cuenten con alguna gramática, que tengan algún diccionario, ¿ya? Gramáticas hay en línea, hay las tengo todas guardadas en este minuto porque las llevé a la universidad el otro día. Una gramática básica les sirve, ¿cierto? Un diccionario, hay algunos diccionarios, pucha, no los tengo acá, se los voy a mostrar la próxima semana. Hay unos diccionarios que son diccionarios especialmente para trabajarlo en la sala de clase. Vamos a aprender el trabajo con diccionario, que es un trabajo bien específico, cómo se manipula un diccionario. Les aconsejo que tengan entonces alguna gramática descargada en línea, que les permita, ¿cierto?, estudiar, algún diccionario que les permita también, ¿cierto?, ir permanentemente manipulándolo. Y tal vez, si es que pueden, y solo si es que pueden, alguna pizarrita, ¿ya? Acrílica, que puede ser algo, una pizarra acrílica, pero que puede ser también esto que usan mucho los profesores de educación básica, que es meter una hoja en una funda plástica y tener un plumón de pizarra, ¿ya? Si tienen una funda plástica, las fundas plásticas generalmente son tamaño carta, las meten allí y para que puedan ir haciendo en paralelo conmigo. Yo voy a trabajar generalmente con el Jamboard, lo hago con el Jamboard, de hecho quiero mostrarles aquí el Jamboard del año pasado de gramática. Me faltó en ese minuto que quienes estaban conmigo tuvieran también donde ir haciendo ejercicios. Porque esto es lo que... Profesora, Dígame. también venden micas, pliegos de micas, que salen súper baratos, salen 1.000 pesos, y también se puede ocupar como Bien. pizarra. Súper buena idea. Aquí, por ejemplo, yo voy trabajando en un Jamboard, pero aquí ya estamos trabajando verbo. Acá, por ejemplo, yo les voy dando ejercicios donde tenemos que ir aquí haciendo reconocimiento, por ejemplo, de sujeto y predicado. Aquí identificamos un adverbio de tiempo. Aquí hicimos otro ejercicio y vimos qué pasaba cuando el sujeto estaba tácito, ¿cierto? Trabajamos con la desinencia, persona, tiempo, número. Si ustedes se fijan, estos son ejercicios de este mismo curso del año pasado. Acá fui marcando, ¿ya? Aquí también fuimos marcando, qué sé yo. ¿Ya? Entonces hay hartos ejercicios que uno va haciendo, acá, fíjense ustedes. Entonces la idea es que ustedes puedan ir ejercitando al mismo tiempo que yo lo voy haciendo. Fíjense ustedes que aquí estábamos viendo concordancia gramatical, que es súper súper interesante, entretenido. Entonces, les aconsejo que también tengan algún material que les permita ir, también lo pueden hacer en hoja y papel, pero en términos ecológicos, pueden hacerlo en su cuaderno como ustedes quieran, pero en general a los niños uno les pide, ¿cierto?, estas pizarritas, y los profes trabajan mucho con estas pizarritas, y vamos a marcar ahora, no sé, artículos, y vamos a ver qué tipo de artículos son, definidos, indefinidos, vamos a marcar el verbo. Les puede servir también como un recurso que luego puedan implementar en los colegios, ¿ya? Eso fundamentalmente para esta semana. Hay un último PPT que está puesto ahí, que yo lo voy a usar de referencia la próxima semana para empezar con el trabajo propiamente tal de gramática. Si ya pueden tener una gramática a mano la próxima semana, en línea o de sus bibliotecas personales. Estoy mirando. Profe, Dígame. ¿qué es eso? ¿Una gramática? ¿Eh? Es un compendio de análisis de todos los elementos de la lengua, pues. ¿Pero es Déjenme. como un tipo librito? ¿Lo podemos comprar Sí, como en cualquier claro. librería?
Es un librito que pueden encontrar en cualquier librería. Usted dice, me da una gramática y hay montones de tipos de gramáticas distintas. Una gramática escolar. Les voy a mostrar alguna. Por ejemplo, a ver, gramática en PDF. Voy a buscar una, a ver si puedo. Nueva gramática española. Está la de la RAE aquí. A ver, estoy mirando. Profesora, yo tengo Acá un hay libro que se llama Correcciones idiomáticas. correcciones idiomáticas. Ese es un tremendo texto muy entretenido. Ya, aquí miren, encontré una que está en línea. ¿Quién dijo que tenía el libro, el de corrección idiomática? Una joya. Atesórelo y cuídelo porque es lo más entretenido que hay. Es como lo decimos y cómo se dice. ¿Ya? Ya, miren, aquí encontré una gramática en línea, les voy a compartir mi pantalla, que es la de la RAE. Fíjense ustedes, nueva gramática de la lengua española. Entonces, ahí está el índice. Nosotros vamos a trabajar acá, ¿cierto? Morfología, el género, el número, qué sé yo. Sintaxis, el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre personal, los pronombres demostrativos, posesivos, el verbo y luego sus funciones, el sujeto. Aquí ya no nos vamos a meter, no nos da el tiempo, pero les puede quedar, ¿cierto?, para que ustedes la trabajen. Déjenme ver si está completa, por favor, que esté completa y no sea solamente algunos sustantivos. Estoy mirando si está completa. Porque a veces muestran como las primeras 20 páginas. Sí, está completa. Se las voy a colgar en el aula, ¿ya? Pero si usted tiene otra, por ejemplo, yo tengo una que es como una gramática que se utiliza mucho en el sistema escolar, que no la tengo aquí porque, como les digo, me llevé un montón de cosas el otro día, porque las fotografiamos en la sala de didáctica de Sausalito y todavía no las bajo del auto, pero esta les sirve, ¿ya? Y hay unas para profes incluso, compendio de gramática española. A ver, estoy pensando. No, el otro ya no son una gramática súper fácil de la lengua española, pero esto. Gramática resuelve todas tus dudas en un minuto. El género, el número, el plural. También se las voy a poner. Esta está como más didáctica. ¿Ya? Entonces, háganse de dos cosas. Un profesor tiene que tener una gramática y tiene que tener un diccionario. ¿Ya? Un profesor tiene que tener un diccionario a mano. La próxima semana les voy a mostrar esos recursos que son como los que manda el Ministerio para el trabajo de los niños en los colegios. ¿Ya? Ya. Entonces, nos organizamos. Para la próxima semana usted ya tiene una lectura. La lectura está, ¿cierto?, dada, es el texto número 1 que está en el aula, el que dice 01 que está en el handbook de gramática. Con esa lectura, usted hace el taller que está en la pestaña que dice Unidad 1, Gramática Asincrónica. Sube ese taller hasta el 18. El miércoles tenemos clase, ¿cierto? Las 3 horas seguidas, porque vamos a partir al tiro con gramática, aquí no hay tiempo que perder. Y el día jueves yo me junto con ustedes a hacer revisión de ese taller, porque ahí hay conceptos relevantes para que sigamos avanzando, ¿ya? Yo sé que en este curso, como en todos, la asistencia está liberada, pero también tengo que ser súper honesta con ustedes y decirles que gramática es como, tiene un sistema muy parecido al aprendizaje de las matemáticas. O sea, uno necesita mirar cómo se hace, necesita ejercitar. ¿Ya? No es algo que yo pueda ir a leer, igual puedo ir a leerme la gramática, pero en general la gramática se aprende en el uso, en el análisis, en la ejercitación. Así que hagan sus mejores esfuerzos por poder asistir a las sesiones presenciales, al menos en esta primera parte.
eso, pues me pasé de largo, pero ya hoy día terminamos aquí para que ustedes puedan organizarse, leer, etcétera. Y ya la próxima semana entonces nos encontramos el miércoles, ojalá, ¿cierto?, con algunos materiales que ustedes tengan para aportar, pizarritas, gramáticas, qué sé yo, y partimos inmediatamente con el análisis. ¿Puedes repetir lo del taller que me costó retener un poquito? Te lo expliqué antes de que tú Hay que llegaras leer, al taller, por eso no lo retuviste. que hay que leer. ¿Ah? Lo expliqué antes de que tú ingresaras a clase, por eso es que no lo retuviste. ¿Es que estoy trabajando, profe? ¿Ah? Sí, mire, sí, estoy trabajando. Sí, sí, está bien, si yo no le estoy cuestionando, ¿no? Es para que usted no crea que no retuvo, es que no escuchó la explicación, no es que usted no Ah, ya. usted retiene súper bien, ¿ya? Hay un taller que ya está puesto, está subido en una pestañita que dice Unidad 1 asincrónica, y ahí hay un taller, ¿ya? Que es un Word. Ese Un taller, cuestionario, ¿no? sí, ese mismo. Ese taller se hace con la lectura para esta semana, que es este texto, que es el que tiene el número 1 dentro de la carpeta que dice Handbook de Gramática. El texto se llama, estoy abriendo de nuevo, es de Romero, Jiménez y Trigo 2020, es un texto que se publicó el año pasado y que se llama ¿Dónde habita el olvido? Recuperando el lugar de la gramática en las aulas. Leen esa primera lectura, que es el primer texto de esta unidad, y hacen ese taller. Y entonces ya se leyeron un texto. Y cuando llegue el día de la prueba, ya no van a estar el día anterior, ¿cierto?, leyéndose los 5 textos que suman, no sé, 150 páginas, sino que ya van a haber trabajado uno. Y la suma de todos esos talleres chicos que vamos a ir dejando hacen un 15% de, en este caso, este taller, de la evaluación del control de lectura número 1. Ya. Ya, gracias, profe. ¿Y de qué? Ya, listo. Ustedes saben, está mi correo electrónico disponible en el aula, la mayoría aquí ya me conoce, hemos trabajado juntos y juntas en este u otros cursos, y saben que mis datos están ahí disponibles, que ustedes me pueden escribir, ¿cierto?, contándome sus necesidades, ¿ya? Las necesidades en términos de horario, de asistencia, o cualquier otra cosa, ¿ya? Así que la clase de hoy día se la subo. Vale, Valentina. Valentina, Pero fue una consulta. diga. El taller al inicio usted dijo que iba a ser hasta el jueves 19. ¿Es hasta el jueves 19 o miércoles 18? Es que pensé que se me traspapelaron los días. Hasta el 19, porque yo el 19 entonces Ah, voy a ya, hacer alguno. Lo voy a poner con un... ya. Gracias, profe. Ya. Listo, estimados y estimadas. Nos vemos entonces la próxima semana y partimos full trabajando con la primera unidad, ¿ok? Gracias, profe.